Un saludo muy cordial a todos ustedes, los teleamigos. Estamos en el programa Conexión con la Historia. En este programa, cada que va llegando el momento del domingo, nos preparamos a recordar un acontecimiento importante que ha marcado la vida de los colombianos de una manera especial en relación con nuestra fe. Y hoy vamos a recordarla con relación a la fe de todos los católicos, de todos los creyentes, porque el acontecimiento que partió en dos la historia del mundo es el nacimiento de Jesucristo y es la muerte del Señor en la cruz y la maravillosa resurrección. De manera que hablaremos de esos acontecimientos, pero relacionándolos con la Virgen María. Ella es la madre de Jesús. Ella fue la que aceptó convertirse en Nuestra Señora, la que nos dio a su Hijo para que nos salvara. Aprovecho entonces esta oportunidad para saludar a Brenda. Brenda es una niña que ha estudiado en la Universidad Minuto de Dios y hija nada menos que de Hugo Patiño, el hombre que ustedes han conocido seguramente a través de las pantallas de televisión, sobre todo en el programa Sábados Felices, donde como príncipe de Marulanda nos ha estado arreglando y componiendo y, bueno, dándole unos tintes a la vida de optimismo y alegría. Entonces, para Brenda, un saludo muy cordial y también, por supuesto, para todos ustedes, los que en este programa nos acompañan, a quienes saludo a todos y cada uno de una manera muy cordial. Muchísimas gracias, Padre. Muy amable, gracias por esta invitación que nos hacen acá también a los jóvenes, que esta invitación que nos hacen a conocer más de la historia y sobre todo de la historia de los santos también colombianos, y cómo esto también influye con nosotros los jóvenes que hoy en día vivimos en una realidad un tanto difícil y que muchas veces dirán que los jóvenes estamos un poco perdidos, que la juventud está perdida, pero yo digo que esta es un poco desorientada. Pero qué bueno, Padre, que usted nos traiga aquí todos estos temas tan interesantes sobre la historia y demás, que nos ayuden a encarrilar un poquito más a esta juventud y sobre todo que es muy interesante acerca de la historia. Y para ti, Brenda, ¿qué representa la Virgen María? La Virgen María para mí en mi vida siempre ha sido un tema de, por lo menos en mi hogar, que siempre ha estado presente desde niña, que para mí significa pureza, un modelo a seguir, que significa esa primera mamá que nosotros tenemos. La otra mamá que todos tenemos es la mamá terrenal que nos envía Dios y que nos envía la Virgen María, pero ella, para mí es eso, es ese modelo a seguir, ese modelo de pureza, ese modelo de mujer aquí en la tierra, Padre. Me imagino que desde pequeña tú en tu hogar aprendiste a orarle a la Virgen María y oíste de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos eventualmente, muchos comentarios acerca de lo que fue Nuestra Señora. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención cuando piensas y cuando hablas acerca de la Virgen María? El amor de madre. El amor de madre es eso como lo que más me lleva y lo que más me recalca, y que es lo que yo más llevo de ella, Padre, que es ese amor tan puro, tan único, que solamente una madre puede entregar, y es el amor de la Virgen María, y que asimismo todas las madres terrenales entregan ese mismo amor a sus hijos, ese amor desde la simpleza y desde la complejidad de ser madres, Padre. De manera que el amor de mamá te llama la atención. Sí, señor. Y has visto siempre en la Virgen la figura espiritual de esa mamá. Claro, claro que sí. Y es algo que no solamente he visto pues en mi familia y demás, sino también remontándome un poco a la parte juvenil,
que muchas veces se ve reflejado en las películas, Padre, sobre todo en Semana Santa y demás. Uno ve reflejado esa pureza, esa ternura, ese amor de mamá que siempre está allí presente. ¿Y qué te dice ese amor de mamá y qué te dice ese recuerdo y esas explicaciones o esos comentarios que fuiste oyendo en tu propia familia cuando piensas en la Virgen María? ¿Tú la veneras a ella como madre o cuáles son las palabras que tú usas más cuando hablas de la Virgen o cuando le oras? Cuéntanos. Que es mi mamita, es la primera mamá. Mi mamá, que probablemente vaya a ver esto, se dé cuenta de que ella es la segunda madre que me envió mi primera mamá, la Virgen María. Y esa palabra o esa frase que yo siempre uso al orar a la Virgen María es Madre mía, porque ella es mi madre. Y lo que le digo, Padre, siempre lo he visto reflejado en el tema de esa pureza, de esa ternura que entrega, que a pesar de que muchas veces nosotros como jóvenes o como personas nos equivocamos y pecamos, ella siempre está ahí, siempre está ahí, siempre está reflejado ese amor de madre, esa ternura y que nos acompaña siempre y que está allí siempre presente para nosotros. Yo no sé, Brenda, si cuando estabas pequeña oíste cantar una canción que yo escucho y que recuerdo de mi propia infancia. Y comenzaba con estas palabras que tú has usado ya tal vez 2 veces cuando has querido hablar de Nuestra Señora. Ese canto recuerdo que decía, Madre mía que estás en el cielo. Sí, ¿No, la oíste alguna vez? En alguna ocasión lo escuché de niña, me llevaban mucho a misa. Hoy en día ya por temas de estudio, de trabajo y demás, realmente el tiempo en mi vida es muy corto, pero sí, Padre, sí en algún momento lo escuché en alguna Eucaristía en la cual mis papás me llevaron. Decía, Madre mía que estás en el cielo, envía consuelos a mi corazón, cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame gentil bendición. Sí, Señor, sí la recuerdo. Y después una estrofa comenzaba diciendo, luna llena de eternos fulgores, manojo de flores de luz celestial, embalsame mi pecho, tu ambiente, y alumbre mi mente, tu luz celestial. Sí, bueno, Señor. Era un canto que cantábamos pequeñamente. Que Dios te bendiga. Entonces, tenemos unos minutos para unos comerciales, pero a ustedes, los que amablemente nos están acompañando, les pedimos esa pequeña excusa y ya venimos. De nuevo un saludo muy cordial para ustedes, todos los teleamigos que nos están acompañando. Estábamos escuchando comentarios de Brenda, y Brenda, como una joven estudiante de universidad, nos está compartiendo sus inquietudes y nos está invitando a que con ella vamos descubriendo cada día más el misterio de Nuestra Señora. ¿Qué te parece, Brenda? ¿Qué otros aspectos te llaman de una manera especial la atención cuando hablas de la Virgen María? Padre, me gustaría sobre todo conocer la historia de ella. ¿Quién era la Virgen María? ¿Dónde nació? ¿En qué contexto histórico nació ella? ¿Dónde nació la Virgen María? ¿En qué contexto histórico? Es como una pregunta de Brenda muy situada porque estamos hablando de la conexión con la historia y estamos preguntándonos qué conexión con nuestra historia, con la de todos los días, con la que va transcurriendo cada día, tuvo la Virgen María. Bueno, pues se suele decir, Brenda, que nuestro Señor Jesucristo nació hace 2023 años. Algunos estudiosos dicen que hubo una pequeña equivocación cuando fijaron el año de nacimiento de Jesús y que en realidad debería ser hoy unos 2025, 2026, 2027 años, según lo que creen que nació Jesús. Y se supone que cuando el Señor Jesús nació, pues tendría la Virgen María por ahí 15, 16, 17 años. Era una jovencita. De manera que si le agregamos al 2023 que ahora estamos leyendo,
17 años, pongámosle que era eso lo que tenía la Virgen María, entonces 2040. Y si ponemos que cuando calcularon el nacimiento del Señor hubo una equivocación por ahí de 4 años, entonces estaríamos más o menos en el año 2024 del nacimiento de la Virgen María. 2024, ¿qué dije? 2044 años. De manera que a tu pregunta de cuándo nació, te podría decir que sin saber con toda precisión, podríamos fijar que más o menos hoy estaría cumpliendo la Virgen María unos 2040, 2044 años después de haber nacido. En Judea, el país donde nació, en Israel, el pueblo vivía en esa parte donde ahora viven todavía los palestinos y los israelitas, cuya capital es Jerusalén. Y ella vivía, posiblemente había nacido allí en Jerusalén o vivía en un pueblo al norte de Jerusalén que se llama Nazaret, era nazarena. Bueno, nacida la Virgen entonces allá en Jerusalén, en Nazaret. En esa época los romanos, era el pueblo de Europa fuerte que se había ido imponiendo en las guerras y que había dominado militarmente al pueblo de Israel. De manera que, pongámosle aproximadamente, como te dije, unos 2040 años o dos o tres más de historia de María, que vivía en la tierra de Israel y que en esa época era una colonia de los romanos. Nació en un contexto un poco complicado en cuanto a temas de guerra, podría decirse. Bueno, el pueblo de Israel con mucha frecuencia vivió en temas de violencia y de guerra. Y entonces en esa época habían sido dominados por el ejército romano. ¿Qué se dice acerca de la niñez de la Virgen María? ¿Cómo fue esa niñez de ella? Bueno, hay muchos que hablan de María niña. Otros se imaginan, aunque no hay ningún libro histórico que lo compruebe y que tú puedes decir, eso está en el libro editado en tal parte, etc. Pero la Virgen María muy posiblemente había nacido en Jerusalén. Era como la tierra judía y un pueblo privilegiado. Queda la posibilidad también de que hubiera ido a Nazaret desde pequeñita o desde antes de nacer. ¿Por qué no existen tantos escritos acerca de la Virgen María como lo hay en cuanto a los temas de nuestro Señor Jesucristo y demás? ¿Por qué no hay tantos escritos acerca de ella? Más bien son pocos. Pero mira que cuando se habla de Jesucristo tampoco hay libros que digan con precisión cuándo nació, dónde nació, etc. Lo que pasa es que cuando Jesús murió, se comenzaron a escribir, algunos años después, lo que llamamos los evangelios, que fueron las crónicas escritas por los primeros cristianos, por los que habían sido discípulos de Jesús. En tanto que María no, María era una mujer del pueblo, humilde, sencilla, y entonces no se preocuparon en ese momento de escribir crónicas sobre ella, porque de Jesús, los cristianos, al ir conociendo su historia, su enseñanza, su muerte, etcétera, pues fueron descubriendo la importancia grande que tenía. Pero la Virgen María permaneció más bien en el silencio, en la oscuridad, en la sencillez de una familia judía común y corriente. ¿Se conocen los nombres de los padres de la Virgen María? Bueno, hay cristianos antiguos que asignaron al papá y a la mamá de la Virgen María los nombres de Joaquín al papá y Ana a la mamá, sin que quede tampoco un registro histórico. Si tú quieres ahora con las investigaciones modernas de precisar si esos fueron los nombres verdaderos, decimos no, pensamos, hay tradiciones antiguas que hablan de esos nombres, pero prueba evidente realmente no la podemos tener. Y en cuanto al tema, usted nos comentaba, padre, de que la Virgen María
le concebió a nuestro Señor Jesucristo muy joven, en la adolescencia, aproximadamente usted nos decía entre los 16, 17 años, ¿verdad? Piensan muchos. Piensan muchos. Que a esa época, sin que tampoco nadie pueda decir, esta es la fotografía como de nosotros, no había fe de bautismo. ¿Cómo se tomaría, hoy en día se toma este tema de los embarazos, ¿cierto? En mujeres o en niñas tan adolescentes, pues como un tema o como un tabú, un tema muy delicado. ¿En esa época era igual o era más bien común? Bueno, seguramente que todos esos temas en la historia de la humanidad han ido evolucionando, pero indudablemente que había una delicadeza especial para una niña que fuera madre. Entonces ellos tenían un respeto especial por lo que hoy llamamos el matrimonio, por lo que hoy llamamos la paternidad o la maternidad, de manera que había respeto, pero no había como la precisión en la indicación de detalles de lo que hoy podemos tener con registros de notarías, con documentos que llamamos fe de bautismo, con cosas por el estilo. Más o menos, ¿en cuál fecha se podría decir de que la Virgen María conoció a José? Bueno, sabemos primero que en esa época en que la Virgen concibió a su hijo, José estaba preocupado y decía, pues hay varias interpretaciones. Unos decían, ella está teniendo un hijo, no hemos tenido ninguna relación, ni creo que ella la haya tenido con nadie, mejor me alejo. Otros decían que no era tanto como una desconfianza en lo que podría haber hecho la Virgen María, sino que José decía, si ella, que es toda bondad, toda pureza, toda castidad, está esperando un hijo, debe ser que Dios la está bendiciendo. Y si Dios es el que actúa, yo que soy un hombre, no debo meterme en esas cosas de Dios, más bien me alejo. De manera que algunos atribuyen esa actitud que pensaba tomar José, no tanto a desconfianza con respecto a la Virgen María, sino a respeto a una eventual intervención divina. Ya para finalizar esta sección, padre, quisiera preguntarle en qué pudo haber sentido la Virgen María cuando el ángel Gabriel le hizo la anunciación de que iba a tener un hijo. ¿Qué pudo haber sentido? Bueno, la Virgen estaba tal vez al principio medio admirada, y eso es lo que San Lucas nos cuenta en el Evangelio, pero si quieres, dediquemos unos minutos de la próxima sesión, porque ahora nos hacen ya la señal de que debemos pasar a unos anuncios comerciales. De nuevo, bienvenidos todos ustedes los teleamigos, los que nos acompañan en estos pequeños comentarios acerca de la Virgen María. Bueno, padre, pues antes de habernos ido a este corte habíamos hablado acerca de qué pudo haber sentido la Virgen María cuando el ángel Gabriel hizo la anunciación de su Hijo Jesucristo. Bueno, San Lucas, que es el evangelista que nos habla de este suceso, nos cuenta que cuando ella vio la imagen del ángel, cuando escuchó las palabras primeras, estaba como admirada, tanto que el ángel le dijo, no temas, has hallado gracia delante de Dios, vas a concebir un hijo. Y entonces, cuando ella oyó que iba a concebir un hijo, dijo, yo no tengo relación con ningún hombre. Y le pregunta a ella al ángel, ¿cómo puede ser eso? Yo no tengo ninguna relación sexual con ningún hombre. Y el ángel le responde, el Espíritu Santo te va a cubrir con su sombra, el poder del Altísimo. De manera que es el ángel el que le revela a la Virgen que es Dios mismo el que está ahí y que es el Espíritu Santo de Dios, a quien ahora llamamos como tercera persona de la Santísima Trinidad, el que le revela que va a ser por acción divina como ella va a tener dar a luz ese hijito.
Y entonces la Virgen María contesta, yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según tu palabra. ¿Qué consejo, padre, le podría dar a las mujeres que hoy en día de pronto están esperando un bebé? Que algunos son planeados, algunos otros no. Antes de irnos a otra pregunta histórica, ¿qué consejo le podría dar a esas madres? Pues yo creo que la Virgen María, con todo el amor, con toda la pureza que debió haber tenido, de acuerdo a lo que pensamos acerca de ella y a lo que la palabra de Dios nos ha ido revelando, es una mujer que para cualquier madre de familia le dice todo tiene que ser con amor, todo tiene que ser con pureza, todo tiene que ser con disponibilidad absoluta acerca de lo que Dios quiere realizar. Por otro lado, padre, como ya le había comentado, quisiera hacerle más preguntas históricas y es sobre el tema ya de la de la asunción de la Virgen María al cielo. Se dicen en algunos escritos de la Biblia de que la Virgen María jamás murió, sino que ella ascendió a los cielos. ¿Cómo fue este acontecimiento? ¿Qué escritos hay acerca de esto y cómo lo describen? Bueno, la palabra que solemos usar es asunción. La Virgen fue asunta al cielo. Para distinguir esa palabra de ascensión, que es subir por su propia fuerza, se habla de la ascensión del Señor y de la asunción. Fue subida la Virgen María por la fuerza de Dios. Eso con respecto a la palabra. Tú acabas de decirlo. Si murió la Virgen o si fue llevada viva al cielo, no lo sabemos. Lo que está definido en la fe de la Iglesia es que está en el cielo. Entonces, ¿cómo llegó al cielo? Si subida por Dios, pero sin que muriera, o si habiendo muerto, eso no lo definió el Papa. Ese es un dogma de la Iglesia que fue definido el 1 de noviembre del año 1950 por el Papa Pío XII. De manera que eso es bien importante también tenerlo en cuenta. Sabemos que está en el cielo. La modalidad concreta como fue llevada al cielo no lo sabemos, pero sabemos que en cuerpo y alma está ella ante su Hijo, Dios, en el cielo. Padre, me gustaría que habláramos un poco acerca de una oración que mi mamá y mi papá también me enseñaron, que es el Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Es una oración muy bella que se le hace a la Virgen María. Me gustaría que pudiéramos desglosarla y darle un significado a cada una de esas frases. ¿Qué significado tiene ese Dios te salve María, llena eres de gracia? Bueno, trataremos de decirlo, aunque ya estamos pisando el culmen de este programa. Comenzamos diciendo Dios te salve en castellano, porque en latín se dice salve o ave, ave María, pero en hebreo parece que se decía alégrate, alégrate María, según aparece en el profeta Sofonías y en el profeta Zacarías. De manera que, si quieres, vamos a dejar esa inquietud tuya para la próxima entrevista y procuraremos profundizar y aclarar en las palabras de esa bella oración que llamamos el Ave María, Dios te salve María. Pero por lo pronto nos despedimos de todos nuestros amables escuchas, deseamos que la Virgen los proteja a todos y que a nosotros nos bendiga. Hasta la próxima ocasión entonces, teleamigos, estaremos con la ayuda de ustedes y de jóvenes que nos ayudan, tratando de profundizar nuestros misterios de la fe.